Dejamos un poco de la salud, pero hablamos también de lo que es nuestras playas a lo largo de nuestro país, en el litoral, por supuesto, y luego de las celebraciones de Navidad y sobre todo de Año Nuevo, las playas han quedado bastante sucias. Algunas brigadas y las nuevas autoridades han intentado tenerlas ahora limpias. Sin embargo, ¿cuál es el impacto también de la contaminación en las playas de nuestro país? Conversamos de ello con Carlos Zabalaga, jefe de la Unidad de Investigación de Ecosistemas Marinos de la Universidad Científica del Sur. Profesor, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es lo primero que podemos hacer y cuál es el impacto, para ir en orden, cuál es el impacto que han dejado justamente las celebraciones de fin de año, el inicio también de la temporada de verano con playas sucias? ¿Qué es lo que podemos hacer además nosotros como ciudadanos? Bien, bueno, como ciudadanos obviamente tenemos que tomar las medidas para justamente hacer uso de nuestros desechos, es decir, no tirarlos a las playas ni al mar, sino en los lugares designados para recolectar la basura. Eso es por un lado. Por otro lado, las municipalidades también tienen que prever que hay un gran flujo de gente y que a veces tener 1 o 2 cilindros de basura no es suficiente para que los usuarios puedan verter todos sus desechos en estos lugares. Uh-huh. Por hablar un poco de cifras, por ejemplo, la madrugada del 1 de enero de Lima amaneció con 500 toneladas de residuos. Nos referimos a la capital en general, pero cada playa también ha tenido su propio reporte de la cantidad de residuos que han encontrado, no solo en la arena, sino también a orillas del mar e incluso en las partes profundas donde se han empezado a hacer algunos trabajos de limpieza. ¿Qué elementos, digamos, son los más complicados o los que más dañan nuestras playas? Bien, sin duda alguna los plásticos, ¿no? Hay diferentes tipos de plástico, pero los plásticos son los contaminantes más peligrosos en estos momentos para las playas y también para el mar y los habitantes que viven dentro del mar, ¿no? Es común, por ejemplo, ver en las celebraciones a veces que usan pequeños globitos aerostáticos. No estoy hablando de los grandes globos aerostáticos, ¿no? Estos que, por ejemplo, se prenden con una velita, ¿no? Y lo lanzan, pero cuando se acaba la vela, el globito aerostático cae al mar y este material, digamos, entra rápidamente al ecosistema y puede ocasionar daños a la fauna marina, ¿no? Ya sea tortugas marinas, peces, que se pueden enredar o incluso los pueden consumir. Eso es por un lado. Y por otro lado, cuando muchas personas van a las playas, a veces botan las bolsas plásticas en la arena, en las piedras y en el mar, y eso también pues provoca el mismo tipo de contaminación a la fauna marina. Uh-huh. Ahora, sobre el ejemplo que colocaba, profesor, ¿no? De estos pequeños globos que se han usado además mucho y los hemos visto durante la celebración de Año Nuevo. ¿Qué debería hacerse en ese aspecto? ¿Debería haber quizá una prohibición de parte de las autoridades para que ese tipo de elementos que pueden ser muy vistosos o quizá muy bonitos para celebraciones tipo Año Nuevo, pero que terminan, como usted lo dice, cayendo y siendo un problema no solo en el mar, sino también para las especies? Sí, primero, antes que la prohibición es informar, porque muchas de estas actividades no se hacen de mala fe, todo lo contrario, no se piensa de que es una actividad bonita, que se puede usar como alternativa a pirotécnicos, a veces la gente piensa, o mejor dicho, tiene la costumbre de dejar deseos, en fin, hay una serie ahí de cosas que hace de que este tipo de actividades se realicen. Entonces hay que informar a la ciudadanía de que si bien por un lado eso puede ser algo bonito para nosotros, pero puede ser perjudicial para el ambiente, como se los he explicado. Y luego, ¿no?, tomar medidas ya a través de las municipalidades o el gobierno central para que estos elementos no vayan al mar. Es decir, a la hora de que, por ejemplo, uno prende un pequeño globito aerostático y, como les vuelvo a decir, ¿no?, eso cae después al agua cuando ya se acaba la velita. Entonces eso hace pues que las playas se contaminen y los animales se vean afectados. Uh-huh. ¿Y tenemos actualmente alguna norma, es decir, algún tipo de lineamiento para justamente proteger los ecosistemas marinos? Sí, existe la ley de prohibición de uso de plástico, por ejemplo, de un solo uso. También estuvo vigente este tema del Tecnopor, por ejemplo, su prohibición de uso.
pero todavía entre la norma y la práctica todavía hay una gran brecha. Hemos avanzado, estamos igual, si miramos quizá una comparación en línea de tiempo, 2, 3 años o 2019, antes de la pandemia, ¿hay algo que hayamos hecho mejor en este camino de tratar de cuidar el ecosistema marino? En términos prácticos, no. En términos prácticos de nivel de contaminación marina, no. El plástico, si uno camina, por ejemplo, por las playas de Ventanilla, por las playas de Santa Rosa y otras playas, es muy fácil darse cuenta de que todo está bastante contaminado con plástico. La Costa Verde también, ¿no? Porque las corrientes, las desembocaduras de los ríos, que vierten sus aguas justamente en el mar, hace de que toda la zona sea afectada justamente por estos contaminantes plásticos. Nosotros, por ejemplo, comunidad de investigación dentro de la Universidad Científica del Sur, hemos realizado investigaciones al respecto sobre la contaminación de plástico en las aves marinas y se nota claramente de que las aves incorporan el plástico dentro de sus nidos como material de nidificación y también los consumen. Y al consumirlos, ¿cuáles podrían ser los daños cuando nosotros terminamos ingiriendo las aves, por ejemplo, o las especies marinas? Ya, para el caso de aves marinas silvestres, los daños son de diferente índole. No hay daños letales, es decir, que las aves mueren porque todo el estómago se llena de plástico, porque las aves piensan de que ese plástico flotante sobre la superficie del mar es alimento, y se los tragan. Y cuando se los tragan, produce úlceras, produce una serie de daños directos sobre el animal, ocasionándole la muerte. Y en otros casos, estos compuestos son digeridos por los jugos gástricos de las aves, en este caso en particular, y causan daños subletales. Es decir, que no se muere en el momento el ave, pero ya su organismo está contaminado con plástico. Perfecto, muchas gracias por esa explicación, profesor Carlos Zabalaga, jefe de la Unidad de Investigación de Ecosistemas Marinos de la Universidad Científica del